puede decir que todos los diabéticos pasan por una fase inicial que se llama resistencia a la insulina, en donde sí se va acumulando almidón, glucógeno en el hígado, sí, y se hace grasa digamos que se observa como obesidad. Esto quiere decir que tenemos una insulina en ayunas arriba de 4. Toda vez que el nivel de la insulina en sangre sobrepase a 4, empieza el proceso, el arrancón de la resistencia a la insulina, fase previa de la diabetes tipo 2. Y no solamente de la diabetes tipo 2, sino también fase previa, digamos, la resistencia a la insulina está ligada, por supuesto, al hígado graso, prácticamente van de la mano, a la par. Y es que con el consumo de alimentos y bebidas, se complica la función del hígado, se llenan de grasa, resultado de la reserva. Sí, quiero recordarles que hay dos alimentos, o un alimento y una bebida, que son los que más causan resistencia a la insulina, más hígado graso, y esos son, en primer lugar, la fructosa. ¿Por qué? Porque la fructosa es un azúcar concentrada, ya saben ustedes, ¿verdad? Viene concentrada y se extrae del jarabe de maíz, alto en fructosa, y esa, como no sirve como combustible, va derechito al hígado, o sea, al nomás pasar en sangre, al absorberse, pasa la sangre, y de la sangre directo al hígado, entonces sin usarse como combustible. Y es el mismo camino que sigue el alcohol. Sí, entonces el alcohol igual, sí, se va derechito al hígado, y ahí se va a almacenar en forma de glucógeno y de reserva de grasa en lo que se observa como obesidad. Entonces esos son, se puede decir, el alimento y la bebida que más contribuyen a la resistencia a la insulina. Y bueno, quiero recordarles de que en el caso de la fructosa quizá es la que tiene más peso, porque la fructosa es lo que se ha usado como endulzante de prácticamente todos los alimentos. Estudios han demostrado que el 84% de los alimentos de cualquier supermercado tienen, digamos, algún nivel de endulzamiento de azúcar, y en casi su totalidad, sí, el problema principal es que esos alimentos del supermercado tienen fructosa. Con eso endulzan prácticamente todo por su bajo costo. Es más barato endulzar con fructosa que con azúcar de caña, y entonces pues sí, también es más dañina, por supuesto. Otra causa, ¿verdad?, es la resistencia a la leptina. Siempre la leptina funciona a la par y se da secundariamente a la resistencia a la insulina. Sí, entonces la leptina es la hormona producida en las células grasas, en los adipocitos, y que es la hormona que estimula el apetito. Sí, es la hormona, digamos, de la que se puede decir, es la hormona la hormona de la saciedad, puede decirse, ¿no? ¿Verdad? Y entonces aquí, cuando no actúa la leptina, sí, entonces nunca nos sentimos llenos, y entonces por eso es que hay un hambre crónica. Sí, entonces no hay que confundirla con la grelina, que esa sí es propiamente la hormona del apetito, la hormona del hambre, sí, que son, digamos, complementarias o antagónicas de lo que sería la leptina. Entonces sucede lo mismo, o sea que en el caso de la leptina llega un momento en que ya no, la hormona de la saciedad no es bien recibida en los receptores cerebrales, y entonces, ¿verdad?, siempre va quedando la sensación de que hace falta comer más. ¿Por qué? Porque no funciona esta hormona de la leptina, ¿no? Entonces ahí
esta es una guía para saber cómo está nuestro metabolismo. Y bueno, otra de las causas de la diabetes tipo 2, la alta ingesta de azúcares, ya lo habíamos mencionado. Basta eso, ¿verdad? Que haya una ingesta alta de azúcares, no solamente de azúcares, sino de alimentos que se hacen azúcar, ¿verdad? Como, bueno, es el caso de los granos, de los almidones, de los lácteos, de los aceites vegetales que se usan para guisar, ¿verdad? Del gluten, ¿sí? Granos como el maíz, frijol, arroz, garbanzo, todos esos, ¿verdad? En determinados momentos se van a hacer azúcares y entonces tiene que ver con el alto consumo de azúcares. Y bueno, esa sería la tercera causa. Y seguimos con una cuarta causa de la diabetes tipo 2. Si tenemos el consumo de fructosa en las bebidas envasadas, en los refrescos, todos los refrescos de la marca que sea, no tienen que ser precisamente de Coca-Cola o Pepsi-Cola, sino que cualquier refresco siempre va a ser endulzado con fructosa, ¿verdad? En 2 años basta de consumo de fructosa para hacerse diabético. Sí, y bueno, pues ustedes dirán, bueno, pues 2 años, ¿verdad? Pero fíjense que ¿cómo creen ustedes que las ratas de laboratorio para los experimentos, ¿verdad?, que se utilizan, digamos, en donde se practican o se prueban medicinas para la diabetes, para el azúcar? Si les dan fructosa durante 2 semanas y con eso basta para que se hagan diabéticas las ratitas, ¿verdad? Y entonces ahí están listas para los experimentos. Y bueno, en el caso de los trabajadores de las industrias refresqueras, sí, bastan, o sea, con 2 años es suficiente con un refresco diario que se tome, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hay tanto diabético. Tenemos que 1/3 de la población en general es diabético, aunque la mitad solamente se ha detectado. Y además hay otro tercio que está en camino a hacerlo, o por lo menos que está en la fase de resistencia a la insulina o hígado graso, ¿no? Que son las fases previas, ¿no?, para la aparición de la diabetes tipo 2, en donde el azúcar se supone que está declaradamente alta, por arriba de 90. Y bueno, entonces seguimos con otra causa de diabetes tipo 2, es la alta ingesta de carbohidratos sin fibra. Sí, entonces el consumo, hay una diferencia entre los alimentos que tienen fibra y los que no tienen. Los que tienen fibra, aunque sean carbohidratos, ¿verdad?, no se absorben inmediatamente a nivel de estómago o intestino delgado, sino que apenas se van a, digamos, a absorber hasta el intestino grueso. Eso permite, digamos, que la elevación de los azúcares no sea tan inmediata, no sea tan alta, y entonces por eso decimos que un alimento tiene un alto índice glucémico o un bajo índice glucémico. Los carbohidratos, ¿verdad?, que tienen fibra, sí, son de bajo índice glucémico. ¿Qué les diría? Por ejemplo, un camote que tiene bastante fibra, y entonces ese camote lógicamente no se absorbe ni en el estómago ni en el intestino delgado, y va a absorberse hasta el intestino grueso, y entonces no permite que suba el azúcar de manera rápida, y por eso se le llama de índice glucémico bajo.